¿qué tal? Bienvenidos una vez más a The Energy, su canal energético informativo. En esta ocasión para continuar con una bonita sección que tenemos dentro del canal, que es acerca de compartir mis puntos de vista, mis perspectivas en relación a temas de la energía. Que por cierto les invito a que se suscriban, compartan la información, le den un super me gusta porque ya se vienen invitados muy especiales, referentes máximos del sector, para que les compartan sus experiencias, sus perspectivas, sus puntos de vista interesantes para que ustedes se informen de la manera más entretenida posible. Sin más, comenzamos, sin antes decirles que también estamos en Spotify, así que les invito a que nos sigan por ahí. Estamos como The Energy Podcast, mientras van haciendo otras actividades como estar en el carro, cocinando o en el gym. Sin más, comenzamos con el tema del día de hoy, que es la electricidad. ¿Por qué es importante la electricidad hoy en día y por qué es el vector necesario en sistemas energéticos del futuro? Muy bien, para ello debemos recordar que la energía eléctrica es una energía secundaria que depende de las fuentes primarias. Pueden ser tanto fósiles como renovables. Dentro de los fósiles, los predominantes están el carbón, el petróleo y el gas natural. Y dentro de los renovables está el sol, el viento y el agua, ¿no? ¿Pero por qué es importante la electricidad? Muy bien, ustedes lo utilizan día con día, lo utilizamos para nuestro trabajo, para nuestros estudios, para nuestras actividades económicas, productivas y sociales, por cierto. La electricidad se ha convertido en el combustible más utilizado, pero no en mayor cantidad. ¿Cómo así? Hay otros energéticos que consumimos en mayor cantidad que la electricidad en sí como consumo final. O sea, quiere decir, por ejemplo, que consumimos más petróleo, más carbón, más gas natural en su conjunto que la misma electricidad como uso final. Si nos vamos a la estadística, según la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, nos dice que el consumo final de toda la población mundial, el 21% es de electricidad y 79% de otros combustibles. O sea, es muy popular la electricidad, pero no es el energético final que más se consume. Entonces el día de hoy entenderemos por qué la electricidad debe ser el energético final que más se debe consumir, más allá de los derivados del petróleo o del gas natural o el mismo carbón en sí. Bueno, su ventaja es en sí que la electricidad nos brinda servicios muy eficientes, por encima del 90%. Tenemos motores muy eficientes, tenemos electrodomésticos cada vez más eficientes. Un claro ejemplo es el horno microondas, la cocina de inducción, que utilizan muy poca energía para realizar más trabajo. Por ejemplo, una cocina de inducción, si queremos compararla con una cocina GLP, diremos que la cocina de inducción tiene una eficiencia del 90% y la del GLP 40%. Quiere decir que toda la energía que se consume para cocinar un mes con GLP, solo el 40% es aprovechado y el 60% es desperdiciado al medio ambiente. Una cocina de inducción, sin embargo, aprovecha el 90% y solo el 10% se elimina al medio ambiente. Cada vez estos productos se van volviendo más eficientes, más inteligentes, gracias al avance de la tecnología. Lo vemos en los celulares que están creando microprocesadores y chips que mejoran la eficiencia, que te pueden ahorrar energía realizando el mismo trabajo que lo hacías anteriormente. Es por ello una de las ventajas principales que tiene la electricidad, que nos brinda servicios muy eficientes. Para estas tecnologías que necesitan de una electricidad cada vez más limpia y más eficaz, que no se corte y que siempre esté ahí presente y latente para satisfacer las necesidades energéticas de estas tecnologías tan importantes en nuestra vida cotidiana hoy en día. Lo utilizamos para el trabajo, lo utilizamos para las industrias, para el estudio y para nuestra vida social y ocio, obviamente, ¿no? Bueno, como punto 2 de este podcast vamos a ver cómo está en la actualidad la energía eléctrica, si estamos bien o estamos mal a nivel mundial, ¿no? Si nos remontamos también a la estadística de la Agencia Internacional de Energía, nos dice que la electricidad a partir de fuentes renovables era de 27%, donde lidera el agua, obviamente. La mayor cantidad de esta energía eléctrica a partir de fuentes renovables es a partir de agua. Le sigue el viento y el sol en menor proporción. Y por el otro lado de la moneda, tenemos que 73% de nuestra electricidad sigue siendo todavía no renovable, donde lidera el carbón. 37% de la electricidad total mundial es a partir de carbón. ¿Y eso qué provoca? Emisiones de CO2. Y esas emisiones de CO2
causan el calentamiento global del planeta, trayendo con ello efectos de cambio climático muy severos, perjudiciales para el ser humano. Bueno, también tenemos al gas natural, que ha sido un energético de transición, un puente por así decirlo, que emite menos pero sigue emitiendo, que ha ayudado a reemplazar en gran medida al petróleo, y en la actualidad tenemos un 23% de gas natural para producir electricidad. En total, como participación fósil para producir energía eléctrica, tendremos un 63%. Es un número muy grande y muy considerable. Es decir, que nuestra electricidad hoy en día a nivel mundial no es limpia. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir dicha participación fósil y aumentar nuestras renovables para producir electricidad, y de esta manera tener una electricidad muy limpia para satisfacer todas las necesidades que se vienen a futuro. Tecnologías más smart, tecnologías más idóneas que están entrando con fuerza tanto en la industria, el comercio y en nuestra vida residencial propia, ¿no? Cada vez vemos tecnología más inteligente que permite ahorrar tiempo, permite ahorrar energía y nos dan productos en menor tiempo. Y de ahí parte la importancia de la electricidad en un mundo más inteligente, un mundo más sostenible, donde la tecnología va a reinar en todos los sectores económicos que hoy en día tenemos, ¿no? En el transporte, en la industria, en el comercio, en la vida residencial. Va a ser el energético que más se utilice y más se consume. En el transporte está entrando con fuerza los vehículos eléctricos y van a necesitar una energía eléctrica limpia, porque de nada sirve reemplazar nuestros vehículos que consumen fósiles, que queman fósiles y emiten CO2, si nuestros vehículos eléctricos van a consumir una electricidad sucia, que dependa de carbón, que dependa de petróleo, que dependa de gas natural. Ahí no estaríamos siendo tan ambientalista que digamos, y seguiríamos teniendo el mismo problema de las emisiones de CO2 y el calentamiento global. Por ende, la electricidad debe tender más hacia las renovables, porque es el vector que nos une esas fuentes renovables con el consumo final, porque si no, no podríamos consumir el agua directamente para desarrollar nuestras tecnologías y utilizarlas, ¿no? No podríamos consumir el sol en gran escala para poder satisfacer nuestras necesidades productivas. El viento tampoco. Necesitamos sí o sí de la electricidad, porque si no existe la electricidad, no podríamos unir esas fuentes renovables con el consumo final. Es necesario la electricidad, y para ello debemos hacer grandes esfuerzos donde la participación de las renovables sea la mayor posible, la necesaria, la eficaz, para que nuestra electricidad sea la más limpia posible y nos brinden estos servicios de la manera más idónea. Entonces, si vemos escenarios futuros de la electricidad, por ejemplo, de aquí a 10 años o a 20 años, en un desarrollo sostenible, esta electricidad debe ser 72% a partir de fuentes renovables, donde lidere el sol, donde lidere el viento, y por ahí seguiremos con agua, ¿no? Pero la fuente que lidere todo ello sería el sol. ¿Por qué el sol? Porque año tras año esa tecnología de paneles fotovoltaicos cae entre 10 a 15%. O sea, la electricidad a partir de paneles fotovoltaicos es más barata hoy que el año pasado, y será más barata el año que viene. Por ende, es la tecnología que liderará la producción de energía eléctrica a partir de renovables, y por ende solo 28% de dicha electricidad en el año 2040 será a partir de gas natural en su gran mayoría y un pequeño porcentaje de carbón. La nuclear también se mantiene ahí constante, solo con un 11%. Eso en un mundo sostenible, en un mundo que se quiere, que se añora. Pero no es la realidad. ¿Cómo estamos yendo nosotros actualmente? Con las promesas que tenemos, con las políticas energéticas de cada país que tenemos en la actualidad y cómo están predestinadas, diremos que para el 2040, si seguimos yendo tal como están las cosas, las renovables llegarán a solo un 47%. Seguirá predominando la electricidad a partir de fósiles, por ende no cumpliremos los objetivos deseados. Y todas nuestras tecnologías que habrán migrado para dicho año al consumo de electricidad, obviamente estarán contribuyendo al calentamiento global, porque la electricidad que consumen será sucia, a partir de carbón, gas natural y petróleo. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? ¿Y por qué mencionar que la electricidad es el eje central de los sistemas energéticos del futuro? Como ya les decía, es el camino que une las fuentes renovables de la parte de arriba con el consumo final.
Sin ella no habría ese gran puente, ¿no? Además que cuando nosotros utilizamos la electricidad en el uso final, no hay emisión ninguna, ¿no? Si utilizamos un motor eléctrico, no hay emisiones de CO2. Si utilizamos una computadora, una laptop, un microondas, una cocina de inducción, no hay emisiones en el uso final. Pero la problemática se centra en la parte de arriba, al momento de producir dicha electricidad. Entonces la clave es pasar toda nuestra producción de electricidad a partir de fósil a mayor fuentes renovables. Y eso es posible, sí, porque como les mencionaba, la tecnología que lidera y que cae año tras año sus costos es la solar fotovoltaica, porque año tras año cae entre 10 a 15% dicho coste. Entonces la Agencia Internacional de Energías Renovables, AIRENA, nos dice que hay 6 claves para reducir esas emisiones. Uno son las energías renovables. Nos ayudaría a reducir un 25%. Bueno, ya sabemos que tenemos que cambiar los fósiles por las renovables, en especial en el campo eléctrico, ¿no? 2, nos ayudaría la eficiencia. 25% menos de las emisiones sería gracias a la eficiencia. Y para tener mayor eficiencia, ¿qué necesitamos? A la electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad es el único energético que nos brinda como uso final servicios por encima del 90%. Toda nuestra tecnología, como les decía, cada vez se vuelve más inteligente, sabe cómo ser más eficiente en los diferentes campos, tanto celulares, computadoras, lavadoras, etcétera, etcétera. Cada vez son más eficientes y más inteligentes. Usan la energía eléctrica de manera idónea, que permite consumir menos energía. Obviamente, consumiendo menos energía va a haber menos quema de combustibles fósiles. Y si a ello le añadimos que nuestra electricidad se pasa a ser más limpia, más renovable, obviamente reduciríamos en gran medida y en gran escala dichas emisiones que actualmente tenemos. Tercer punto, y el que yo considero el más importante, y que muchos países están tendiendo a ello, es la electrificación en el uso final. ¿Qué es electrificación? Bueno, en algunos países toman como dar acceso a la energía eléctrica. En este caso, la electricidad, como nos dicen las agencias más grandes de la energía, tanto AIRENA como la IEA, nos dice que es cambiar el uso de combustibles fósiles por electricidad limpia. Por ejemplo, si yo tengo mi carro a combustión interna, tengo que cambiarle por un carro eléctrico. ¿Y por qué es un punto muy importante? Porque los de combustión interna no tienen mucha eficiencia. A lo mucho llega a un 55%. Si nos cambiamos a uno de electricidad, esa eficiencia se eleva. O sea, vamos a consumir menos energía para realizar el mismo trabajo. Igual en los diferentes campos. Ya les decía, una cocina de inducción incluso tiene una eficiencia por encima del 90%, muy por encima de una cocina a GLP o a gas natural. Entonces la electrificación viene a ser un punto muy crucial y muy importante que nos ayudaría a reducir un 20% de las emisiones. Perdonen que sea repetitivo, pero la electricidad es el único que conecta con la tecnología que brinda servicios muy por encima del 90%. Es el único energético que nos da esa posibilidad y nos va a ayudar a mejorar eficiencia y nos va a dar ese camino hacia las energías limpias como el sol, el viento y el agua. Entonces, si queremos salvar el planeta y queremos mantener nuestra temperatura media global del planeta en 1.3, debemos llegar a tener un 58% de electricidad como consumo final para el año 2050. Y si seguimos tal como están las cosas el día de hoy, solo llegaríamos al 31% para el 2050, con objetivos de cambio climático fuera de alcance. Creo que no es el correcto ni el idóneo. Y el punto más importante que nos va a conducir hacia ese mundo eléctricamente idóneo y soñado que queremos es el costo. Tener una electricidad más limpia, que reemplace a los combustibles fósiles, que compita con ellos. Por ejemplo, si yo tengo un balón de GLP que me cueste 60 soles, mi electricidad compita con ello, que para cocinar la misma cantidad que con electricidad me cueste 20 soles, la tercera parte. Aquello nos va a conducir a tener esa participación de electricidad que tanto queremos, que sea la mayoritaria posible y la más limpia. Pero para que sea más limpia, esas renovables deben caer sus costos. Y estamos por ese camino, porque como les mencionaba, la tecnología solar fotovoltaica cae año tras año entre 10 a 15%. Y podemos tener casos como el de Colombia del 2019, que nos ofreció energía eléctrica a partir del sol a $27 el megawatt hora. Y en Portugal a $13 el megawatt hora para el 2020. En Emiratos Árabes en 13.5 y en países
latinoamericanos como Brasil o Chile están alrededor de los 15 a 18 dólares el megawatt hora. ¿Tenemos luz al final del túnel? Sí, pero hay que apostar más por esas energías tan limpias y sobre todo tienen que ser las más baratas e idóneas. Hay que promocionarlas más para que éstas sigan cayendo su precio y la población tenga un energético limpio que le permita meditar y decir, ¿sabes qué? Me voy a ir por la electricidad, que está súper barata y además que me va a brindar servicios muy eficientes, ¿no? Los puntos más difíciles o los sectores más difíciles donde incursionar con electricidad está en el sector transporte, ¿no? Que tenemos aún la tecnología no competitiva frente a las tecnologías que consumen combustibles fósiles, pero que estamos camino a ello. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a ver el ámbito nacional. Yo soy de Perú, para aquellos que me ven de otros lugares, debemos entender cómo ha sido su participación de la electricidad, ¿no? Cuánto ha evolucionado. Para ello remontarnos en 1886, donde llegó la electricidad por primera vez al Perú, que hasta 1992 ya habían pasado 106 años con electricidad en Perú, pero solo 2 millones de clientes tenían acceso a dicho combustible, teniendo una producción más o menos de 10 terawatt hora. A partir de ese año se hicieron ciertas reformas, ciertos cambios muy beneficiosos que ya lo tocaremos a profundidad en próximos podcasts y con invitados especiales para que nos digan o nos cuenten sus experiencias y sus aportes para esta gran revolución que se hizo y que ha permitido un crecimiento energético muy importante, por ende un crecimiento económico en Perú también muy importante, que ha mantenido la economía más o menos estable y sobre todo un crecimiento idóneo que ha reducido la pobreza en Perú y ha permitido el desarrollo, ¿no? De 1992 a 2019 habían pasado ya 27 años desde dichas grandes reformas y la electricidad había crecido 5 veces más. Se tenía 7.6 millones de clientes con una producción de 53 terawatt hora. Quiere decir que ha habido más industrias, ha habido más comercio, más sectores con acceso a la electricidad, que ha permitido un gran desarrollo. Por la pandemia se cayó un 7%, pero rápidamente se recuperó ya para el 2023, recuperando dicha producción de 53 terawatt hora. Eso es un punto importante que recalcar y resaltar, cómo ha evolucionado la electricidad en el Perú, así muy simple. Repito, ya lo tocaremos a fondo en próximos podcasts, pero es genial entender cómo ha evolucionado nuestra electricidad en el Perú. Resaltando también que estamos en la región más renovable del planeta, en esta parte de Sudamérica, donde el Perú resalta tener un 63% de electricidad a partir de fuentes renovables, 57% de agua y un 5% entre sol y viento. Ese es otro punto a favor que tiene el Perú. Si bien la electricidad en el mundo tiene 63% de no renovable, el Perú está al revés, tiene 63% de renovable y 38% de no renovable. Pero este 38% no está basado ni al petróleo ni al carbón. Está basado con un energético también amigable con el medio ambiente. Resaltar que este energético lo tiene Perú a precios muy bajos, porque es un recurso energético nuestro, abundante, que hace que nuestra electricidad sea relativamente barata, económica. Y eso promueve, ¿qué cosa? También la inversión y la producción. Y lo podemos ver en la minería, ¿no? Con un concepto clave que es el cash cobre, ¿no? ¿Cuánto cuesta producir cobre? ¿Cuántos dólares me cuesta producir una libra de cobre? Y ante ello el Perú tiene un cash cost muy barato, uno de los más baratos, por no decir el más económico de todos los países que producen dicho metal, con 1.16 dólares la libra de cobre, ¿no? Eso invita a que todos los inversionistas vengan a Perú e inviertan en la producción de cobre. Y eso, como les mencionaba, se debe a nuestra energía eléctrica relativamente barata. Si vemos tarifas eléctricas para clientes industriales, el Perú tiene uno de los más bajos en comparación a Ecuador, Guatemala, México, Uruguay, Costa Rica y el mismo Chile, que también tienen en abundancia el cobre. Mucha abundancia, más que Perú, pero que los inversionistas prefieren a Perú por su energía eléctrica, que ha revolucionado en estos últimos 30 años y que ha permitido el desarrollo en nuestro querido Perú.
Bueno, sin más, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta parte del podcast. No olviden en suscribirse, en darle un super me gusta, comentar su parecer, su perspectiva también, que es muy importante. Y conmigo hasta el próximo video. Chao, chao.